Buenos días. Tarde. No, buenos Profe, días. Sor- profe, tiene su micro apagado. Cámara también no se ve. Profesor, buenos días. Buenos días. Ahora sí se le escucha, profe. Bien, tenemos el capítulo 7. Entonces, dice el texto, los otros principales seguro estaban borrachos. Don Cayetano Rosas andaba tambaleándose. En medio de la plaza, junto al eucalipto, don Cayetano gritó, ¡que viva don Braulio! ¡Que viva! Le contestaron todos, don Braulio también. Al último, ocultándose, venían don Inocencio, sacristán del pueblo, y don Wilcas. Junto a mi pilar estaba el danza bernaco. Bien, danza es el bailarín, el que baila con tijeras. Estoy asustadizo, capaz hay pelea, niño Ernesto dijo. Niño Ernesto es el mismo José María Arguedas, ¿bien? El autor del relato. Dijo, seguro hay pelea, Bernaco, Pascual y Pantacha están molestosos, pero Pantacha está valiente. Mírale a don Braulio, seguro hay pelea. Capaz don Braulio ha traído su revolvercito. No digas, niño Ernesto, don Braulio revolvea, nomás es como loco. Don Braulio subió las gradas del corredor. Buenos días, Taitay, saludaron todos los comuneros al principal del pueblo. Buenos días, contestó don Braulio. Derecho se fue junto a la mesa, se paró con la espalda a la cárcel, se paró con la espalda a la pared. Los mistis, don Vilcas y don Inocencio se arrimaron a su lado. Los indios miraban a don Braulio, unos asustadizos con ojos brillantes, otros tranquilos, algunos rabiando. Pantacha se acomodó bien la correa que sujetaba el cuerpo sobre su espalda. En su cara había como fiebre. Don Braulio parecía chancho pensativo. Miraba el suelo con las manos atrás. Curvo me mostraba su cogote rojo, lleno de pelos rubios. Don Braulio me hacía saltar el corazón de pura rabia. Silencio se hizo en toda la plaza. El eucalipto del centro de la plaza parecía sudar y miraba humilde al cielo. Bien, prosigo en la lectura. Semanero Pascual, Callari, comienza, ordenó el principal. Don Pascual saltó sobre la mesa desde lo alto, miró al cornetero, a don Guaypa, a don Saxa y después a los comuneros. Callari, lunes para don Enrique. Don Heracleo, martes. Para don Anto, viuda Juana, don Patricio, miércoles. Para don Pedro, don Rosso, don José, don Pablo, jueves. Como si le hubieran latigueado en la espalda, se enderezó el principal. Sus cejas se levantaron, parecido a la cresta de los gallos peleadores, y desde adentro de sus ojos apuntaba la rabia. Viernes para don Saxa, don Guaman, Pascualcha, silencio, gritó don Pablo. Los comuneros de don Saxa se asustaron, movieron sus cabezas, se acomodaron para correr ahí mismo. Los tinquis más bien sacaron firmes. Don Braulio Jocha, agua es para tú, necesitados. Entonces, hasta aquí estamos viendo el reparto del agua, ya designando a ciertas personas por día. No hay dueño para agua, gritó Pantacho. Fuera, dijo fuera. Los sanjuanes se empujaban atrás. Se caían del corredor a la plaza. Las mujeres corrieron primero arrastrando sus rebozos. 2, 3 balas sonaron en el corredor. Los principales, don Inocencio, don Vilcas, se atroparon con don Braulio. Los sanjuanes se escaparon por todas partes, no volteaban siquiera, corrían como perseguidos por los toros bravos de Coñaño. Las mujeres chillaban en la plaza, los escoleros saltaban de los pilares, los de Ayalay se atracaban en el puerto del Coso. Querían entrar de 4 en 4, de 8 en 8. Pantacha gritaba como diablo. Kutirimuichik, Machtacuna. Volved, hombres, volved. Ahí está la traducción de la expresión quechua. Lo que está en paréntesis es la traducción al castellano. En vano, los comuneros se perdían
en las esquinas, en las puertas. Algunos tinquis nomás quedaban en el corredor, serios, tiesos, como los pilares de piedra blanca. Don Antonio también había traído su revólver, seguro le prestó don Braulio. Estiró su brazo, el alcalde le echó 2 tiros más al aire. Los últimos sanjuanes que sacaban su cabeza por las esquinas se ocultaron. Don Pascual se bajó, callado de la mesa al suelo. Principales y comuneros se miraron ojo a ojo, separados por la mesa. Don Braulio parecía de verdad loco. Sus ojos miraban de otra manera. Derechos a pantacha, venenosos eran. Entraban hasta el corazón y lo ensuciaban. Tras el principal, los tinquis y don Vilcas esperaban temblando. Dice, su al ladrón. Ya no lo digo esta palabra porque no es adecuado, ¿no? Pero en el cuento aparece, ¿no? Gritó el Magda, mata nomás en mi pecho, en mi cabeza. Bien. Levantó alto su corneta como el sol de mediodía, su mirar quemada, rajaba los ojos, brincó sobre el misti enaldecido. Don Braulio soltó una bala y el Magda, cornetero, cayó de barriga sobre la piedra. A la cárcel. Entonces, como baldeados con sangre, don Pascual, don Hualpa y los tinques cerraron los ojos. Se acobardaron, ya no valían, ya no servían, se malograron de repente. Se humildaron como gallo forastero, como novillo chusco, ahí nomás se quedaron mirando el suelo. A la cárcel, guanacos, mandó don Braulio con hablar de asesino. Don Vilcas abrió la puerta de la cárcel, era carcelero, como chasca, perro pequeño. Temblando, don Hualpa entró primero. Pascual parecía viuda en desgracia. Mirando el suelo, humilde derecho se fue tras el barajo. Los demás carneros y sus punas, fuera, se escaparon los tinquis ganándose unos a otros, recelosos todavía, volteaban la cabeza de rata en rata. Bien, ese es el fragmento número 7. Entonces ahora van a pasar a dar lectura a cada uno. Bien, entonces empezamos con Micaela, el párrafo sombreado. Micaela. Sí, profesor. En voz alta, el texto subrayado. Ya. Los otros principales seguro estaban borrachos. Don Cayetano Rosas andaba tambaleándose en medio de la plaza. Junto al eucalipto, don Cayetano gritó, ¡que viva don Braulio! ¡Que viva! Le contestaron todos. Don Braulio también. Al último, ocultándose, venían don Inocencio, sacristán del pueblo, y don Vilcas. Junto a mi pilar estaba el danzac Bermaco. Estoy asustadizo. Capaz hay pelea, niño Ernesto, dijo. Seguro hay pelea, Bernaco, Pascual y Panchata. Están molestos, pero Panchata está valiente. Mírale a don Braulio, seguro hay pelea. Capaz no digas, niño Ernesto. Don Braulio revolverá nomás, es como loco. Don Braulio subió ahí nomás. Sí, suficiente. Las gradas del corredor. Prosigo. Buenos días, Taitai. Saludaron todos los comuneros al principal del pueblo. Bien. Crespo lea en voz alta el texto subrayado. Crespo. Ya, atentos porque, a ver, Gamarra, en voz alta lea el texto.
Buenos días, Taita. Saludaron todos los comuneros al principal del pueblo. Buenos días, contestó don Braulio. Derecho se fue junto a la mesa. Se paró con la espalda a la pared. ¿A dónde estaba? Se paró... Uy, profe, me perdí. Ya. La pared. Los Mistis, don Vilcas y don Los Inocencio. ajá, 2000 se Prosiga. arrimaron a su lado. Los indios miraban a don Braulio. Unos asustadizos con ojos brillantes, otros tranquilos, algunos rabiando. Pantacha se acomodó bien la correa que sujetaba en el cuerno sobre su espalda. En su cara había como fiebre. Don Braulio parecía chancho pensativo. Miraba el suelo con las manos atrás, curvo. Me mostraba su cojote rojo, lleno de pelos rubios. Don Braulio me hacía saltar el corazón de pura rabia. Silencio se hizo en toda la plaza. El eucalipto del centro de la plaza parecía sudar y miraba humilde al cielo. Semadero Pascual Cayari comienza, ordenó. Bien. Dice, ordenó el principal. Don Pascual saltó sobre la mesa, desde lo alto miró al cornetero, a don Guaypa, a don Saxa y después a los comuneros. Cayari, lunes para don Enrique, don Heracleo, martes para don Anto, viuda Juana, don Patricio, miércoles para don Pedro, don Rosso, don José, don Pablo, jueves para. A ver, va a leer el texto. El texto. A ver, el alumno Flores. Sí, lo que se ha subrayado, ¿no? Como si le hubieran atigüeado en la espalda, se enderezó el principal. Sus cejas se levantaron, parecido a la cresta de los gallos peleadores, y desde adentro de sus ojos apuntaba la rabia. Bien, para don Saxa, don Guamán. Pascualcha, silencio, gritó don Braulio. Los comuneros de don Saxa se asustaron, movieron sus cabezas, se acomodaron para correr ahí mismo. Tinquis más bien pararon firmes. Don Braulio, cocha agua es para necesitados. Ya, muy bien, gracias. Prosigo. No hay dueño para agua, gritó Pantacha. Fuera, fuera. Los sanjuanes me empujaban atrás, se caían del corredor de la plaza. Las mujeres corrieron primero arrastrando sus rebozos. 2, 3 balas sonaron en el corredor. Los principales, don Inocencio, don Vilcas, se entroparon con don Braulio. Los sanjuanes escaparon por todas partes, no volteaban siquiera, corrían como perseguidos por los toros bravos de Coñaño. Las mujeres chillaban en la plaza, los escoleros saltaban de los pilares, los de Ayalay se atracaban en el puerto del Coso. Querían entrar de 4 en 4, de 8 en 8. Pantacha gritaba como diablo. Cutirimuichic Mactacuna, volved hombres, volved. A ver, aquí va a leer en voz alta texto subrayado Johanna Sánchez. Sí, profesor. El texto resaltado vaya a leer. Va a leer. En vano, los comuneros se perdían en las esquinas, en las puertas, algunos tinquis nomás quedaron en el corredor, serios, tiesos como los pilares de la piedra blanca. Don Antonio también había traído su revólver, seguro le prestó a don Braulio, estiró un brazo el alcalde y el echó 2 tiros más al aire. Los últimos sanjuanes que sacaban su cabeza por las esquinas se ocultaron. Don Pascual se bajó callado a la mesa del suelo. Principales y comuneros se miraron ojo a ojo, separados por la mesa.
Don Braulio parecía de verdad loco, sus ojos miraban de otra manera. De hecho, esa pantacha venenosos entraban hasta el corazón y lo ensuciaban. Tras el principal, los Tinquis y Don Vilcas esperaban temblando. Ya, muy bien. Sua, gritó el Magta, mata nomás en mi pecho, en mi cabeza. Bien, levantó alto su corneta, como el sol de mediodía, su mirar quemaba, rajaba los ojos, brincó sobre el misti maldecido. Don Braulio soltó una bala y el Magta cornetero cayó de barriga sobre la piedra. A la cárcel. Como baldeados con sangre, don Pascual, don Hualpa y los Tinques cerraron los ojos. Se acobardaron, ya no valían, ya no servían. Se malograron de repente, se ahumildaron, como gallo forastero, como novillo chusco. De ahí nomás se quedaron mirando el suelo. A la cárcel, guanacos, mandó don Braulio con hablar de asesino. ¿Bien? Entonces, a ver, vamos a ver con... Ya, entonces, dice, a la cárcel Guanacos mandó a don Braulio con hablar de asesino. Don Vilcas abrió la puerta de la cárcel, era carcelero, como chasca, perro pequeño. Temblando, don Hualpa entró primero, Pascual parecía viuda en desgracia. Mirando el suelo, humilde, derecho se fue tras el barallo. ¿Bien? Los demás carneteros a sus punas, fuera. Se escaparon los tinquis ganándose unos a otros, recelosos todavía, volteaban la cabeza de rato en rato. Entonces aquí tenemos ese fragmento cuyo contenido concierne a una idea central, el reparto del agua en presencia de los principales y las personas que tenían privilegio de recibir primero con el rechazo de los diferentes comuneros. Bien, entonces ahora vamos a visualizar el organizador que vamos a trabajar en este bimestre. En este bimestre van a trabajar el Spider Map o mapa de la araña. Este organizador tiene al lado izquierdo 4 brazos de la araña y respectivamente al lado derecho 4 brazos también. Entonces al medio, en el lado izquierdo deben anotar el autor, procedencia literaria, corriente, especie y personajes. Al lado derecho van a anotar todo lo que son ideas auxiliares, en pocas palabras. ¿Bien? Ahí tenemos 4 brazos para poder desarrollar la precisión de las ideas auxiliares. En el cuerpo de la araña, en el cuerpo, van a anotar la idea central, el núcleo de la información, la idea principal. ¿Bien? Entonces, este es el gráfico del mapa de la araña. Entonces, en la parte superior, perdón, en la parte inferior izquierda van a anotar lo siguiente. Recursos léxicos. Por ejemplo, el término kutirimuichik, ¿no? Quiere decir vuelvan de nuevo. O el término, por ejemplo, warmi, hari. Entonces, si hay esos términos en el relato, anotamos acá con su respectivo significado. Bien, entonces, eso es muy importante porque estamos haciendo una especie de orden de los datos del relato. Entonces, en ese relato ordenamos en qué? Autor, corriente, literatura de origen, el cuento, el personaje. ¿Qué personajes trabajan ahí? ¿Bien? Entonces, los personajes, por ejemplo, Don Vilcas, Don Braulio, no, son entre los principales que están desarrollando un trabajo específico para el terrateniente o patrón. Bien, entonces aquí en la idea principal anotan la síntesis de las ideas auxiliares. Y aquí en la parte inferior izquierda anotamos recurso léxico, que corresponde a palabras no traducidas del quechua al castellano. Inferencia, toda inferencia es una forma de interrogación. No, hace una referencia de que ya necesita una respuesta específica. Entonces, está en función al contenido del relato, de la lectura que hizo el lector. Eso es muy importante. Entonces, como es muy importante, hay que releer el texto para poder entender o comprender con mayor cabalidad el contenido textual. Bien, entonces, vamos ahí. Por ejemplo, ahí anotaré una inferencia. El reparto
de agua, el reparto de agua, coma, está relacionado entre los que tienen ventaja frente a los que no tienen, Entonces vamos a arreglar la sintaxis ahí. Entonces ahí es la inferencia que se puede tomar como referencia. Entonces en el reparto del agua, ¿bien? Entonces ahí anoto. Entonces el reparto del agua, anoto ahí, está relacionado bien, está relacionado con preferencias, preferencias y ventajas. Entonces, ahí anotamos lo siguiente. Esto debe ir con minúscula. Bien, el reparto de agua está relacionado con preferencias y ventajas. Entonces, cerrar signo de interrogación. Bien. Entonces, tenemos ahí ya, ¿cuáles son los antivalores de Don Braulio? Ahí anotamos de Don Braulio. ¿Cuáles son los antivalores de Don Braulio? Entonces, en este mapa retomamos, van a notar, estoy colgando o publicando en Classroom este tema, entonces, del organizador visual, donde ustedes van a trabajar en una forma ordenada del proceso de lectura. Entonces, en esta hoja van registrando los datos más importantes del texto y en cada clase deben mandar un organizador similar o parecido. Esto ya está diseñado en la idea principal de algunas aves, por ejemplo, de la gallina o del pavo. ¿Bien? Entonces, aquí anotamos, por ejemplo, los términos que son propias del quechua. Entonces, para eso vamos a ubicar lo siguiente. Ubicamos a ver, acá. Encuentro, a ver, hasta aquí no hay palabras quechuas. Bueno, excepto el nombre de un no que goza no, cierto cariño o respeto. Bien. Entonces, acá está el diálogo. Bien. Entonces, ahí podemos observar ya paulatinamente lo que vamos a trabajar. Entonces, Vilcas, en términos o palabras, ahí, Vilcas. Callari es nombre de un lugar. Callari, comienza, ordena. El término saxa significa aquella persona que tiene abundancia de barba. Bien, bastante pronunciada, bastante desarrollada. Ese es el saxa. Inclusive la comunidad con esa denominación. Don Braulio Jocha, agua es para necesidades. No hay dueño para agua. Lito Pantache. Fuera, ajo fuera. Los San Juanes se empujaban atrás
se caían del corredor a la cabeza. Las mujeres corrieron primero arrastrando sus rebozos, ¿no? 2, 3 balas sonaron en el corredor, los principales. Entonces, nuevamente, antes que la hora nos gane, vamos, acá por ejemplo, aparece Kutirimuichi, una sola palabra, traducido al castellano. Vuelvan aquí, o digo, volved, hombres, volved. Mahtakuna. Entonces, en el organizador visual ponemos el significado de Mahtakuna. Muchacho grande. Ya el puber, el adolescente, más que todo el adolescente. Bien, donde no hacen caso a los padres y en ese contexto, ¿no? El Mahtakuna es el muchacho muchas veces fornido, ¿no? Fornido, fuerte, que está presto en cualquier instancia. La palabra Kutirimuichi, que es palabra quechua que significa vuelvan aquí, en 2 palabras, aquí una sola emisión de palabra. Entonces, hombres, volved, hombres, volved. En vano, los comuneros se perdían en las esquinas, en las puertas. Algunos tinquis nomás quedaban en el corredor, serios, tiesos. Entonces, ahí estamos viendo el acontecimiento de la escapatoria de los comuneros a raíz de que don Braulio, como terrateniente, empieza a hacer uso de su revólver y el temor que tenían los que estaban presentes. Por ejemplo, en este párrafo. Don Antonio también había traído su revólver. Seguro le pasó don Braulio. Estiró su mano el alcalde y le echó 2 tiros más al aire. Los últimos sanjuanes que sacaban la cabeza y por las esquinas se ocultaron. Don Pascual se bajó callado de la mesa al pueblo. Principales comuneros se miraron ojo a ojo, separados por la mesa. Don Braulio parecía de verdad loco, sus ojos miraban de otra manera, derechos a pantalla. Venenosos eran, entraban hasta el corazón y los ensuciaban. Tras el principal, los tinques y don Vilcas esperaban temblando. ¿Sí? Suba, el término Suba en el organizador visual anotarán, Suba significa ladrón. Ahí está ya en el texto, gritó el Magta. Magta es el muchacho fuerte. En mi pecho y mi cara. Levantó alto su corneta como el sol de mediodía, su mirar quemaba. Rajaba los ojos, brincó sobre el misti maldecido. Don Braulio soltó una bala y el Magta cornetero cayó de barriga sobre la piedra a la cárcel. Como baldeanos con sangre, don Pascual, don Hualpa y los tinques cerraron los ojos, se acobardaron, ya no valían, ya no servían, se malograron de repente, se humildaron como gallo forastero. ¿Bien? Entonces, como novillo chusco, ahí nomás se quedaron mirando el suelo. A la cárcel Guanacos. Guanacos quiere decir un apelativo de nombre o apellido de ciertas personas, ¿sí? Es muy escaso. ¿De dónde viene el término guanaco? Viene de la palabra quechua. Entonces, si viene de la palabra quechua, hay que tener presente que hay que traducirla. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa exactamente guanaco? Guanaco es un rumiante, muy parecido a la llama, o la llama hembra o llama macho, bien, con esas mismas características, pero no es alpaca. Alpaca tiene otra calidad de lana. Bien, entonces, frente a eso estamos viendo la conducta, pues, ¿no? Estamos explicando el término guanacos. Mandó don Braulio con hablar de asesino. Don Vilcas abrió la puerta de la cárcel, era carcelero. Mientras Chasca, dentro, pero pequeño, temblando, don Hualpa entró primero. Pascual parecía viuda en desgracia, mirando el suelo humildemente. Después viudó, o después, entró primero. Pascual parecía viuda en desgracia, y mirando el suelo humilde, derecho se fue tras el barayo. Acá hay otra palabra, por ejemplo, barayo, palabra quechua. Entonces ahí van a traducir instrumento como una especie de bastón con ciertos arreglos ornamentales. Los demás carneros a sus punas, fuera,
se escaparon los tinquis, ganándose unos a otros recelosos todavía, volteaban la cabeza de rato en rato. ¿Bien? Entonces, una de las tareas que van a desarrollar corresponde a 3 preguntas sobre el contenido de esta obra. Por ejemplo, ¿qué figuras literarias utiliza el autor o no las utiliza? Bien, puedes describir a uno de los personajes, pero literariamente, con esos recursos. Y luego, preparar un resumen. Entonces, retomo acá. Nuevamente, esto ya está en Classroom para que puedan extraer el... Sí, está bien, profesor. Entonces, un resumen. A ver. Entonces, nuevamente, a ver, se me ha ido la... Entonces, nuevamente, ahí tenemos... ya, bien. Hubo un... perdón, unos segundos. ¿Aló? Entonces, el término barayo van a anotar palabras quechuas al costado, donde aquí en este organizador que vuelvo a retomar, ya, este es el organizador que se va a manejar en este bimestre. Entonces, nuevamente, ya el año pasado habían visto algunos los que estaban en el mapa de la araña. Entonces, aquí en este lado izquierdo, ¿no? Anotan palabras quechuas, por ejemplo, término martillo, magta, o cornetero, o perdón, vilcas, ¿no? Cutirimuiche, todos esos términos con su traducción. Y al lado derecho anotan la inferencia. Entonces, la inferencia se manifiesta solamente con interrogante, no se pide redacción, a no ser que en el examen se pida, ¿no? Entonces, puedo anotar ahí, es posible eh, que el elemento líquido agua sea de beneficio solamente para algunas personas. No, el dueño del recurso hídrico agua es el principal del pueblo. ¿Por qué? Entonces, en inferencia se razona, pero solamente se pone el interrogante ahí. ¿Bien? Entonces, este modelo, ustedes lo bajan, este modelo en PowerPoint, entonces empiezan a trabajar. Acá voy a barrar porque estos no son los temas propios del... Entonces, el primer idea auxiliar construiremos en este momento, en el momento. ¿Bien? En el momento. Entonces, anotamos acá. Ya, entonces ahí. Ya, entonces, la primera idea auxiliar en este fragmento será la concurrencia del principal, de San Juan. O puede indicar la concurrencia de Don Braulio, ¿no? Para el reparto de agua. Del agua. Entonces, como el título lo indica, entonces, para que ingresen más palabras, importante que manejen con el número 10.5. Entonces, ahí, eso puede indicar, puede decir la concurrencia de Don Braulio para el reparto de agua. Entonces, ¿qué más? No. La presencia de los comuneros. De los comuneros que mostraban cierto recelo. Cierto recelo.
Entonces había cierto temor. Entonces con 10.5 ingresarán más datos y acomodo ahí. Ya tenemos dos ideas auxiliares. Una tercera idea auxiliar iría acá. Una tercera idea. Una cuarta idea también ahí iría en el brazo de la araña. Una cuarta idea. Entonces, así van estructurando las ideas auxiliares del texto leído. Entonces, este organizador está hecho o está diseñado en PowerPoint. Entonces, en ese PowerPoint ustedes van completando. Lo pueden hacer también a manuscrito para que envíen sus trabajos. ¿Sí? Entonces, en este Spider Map, el alumno está en la posibilidad creativa. Y acá en la parte donde dice idea central, diré en pocas palabras. Por ejemplo, la idea central será la presencia de muchos comuneros para el reparto de agua. Quien encabezaba era el mandamás o el terrateniente Don Braulio, y da preferencia a sus allegados, valiéndose del disparo de su revólver. Punto, ya está. Y acá se ponen las ideas auxiliares. ¿Sí? Y la inferencia también. Es posible que una persona sea el dueño de agua, una persona sea el dueño del recurso hídrico. Dueño del recurso hídrico. Del recurso hídrico. Bien, entonces, ahí puedo formular una, dos interrogantes. ¿Sí? Entonces ya saben que acá al lado derecho, acá va a ir, por ejemplo, las palabras magta, martillo, llámese pantacha, todos los términos con su propia traducción. Bien, entonces así van organizando. En este bimestre vamos a trabajar con este mapa de la araña. Agua separata 7. Bien, entonces aquí hay que modificar los personajes del relato como parte de la organización de los conceptos o ideas. Bien, entonces, entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Y luego en Classroom va a formular algunas preguntas para que desarrollen como tarea. ¿Alguna pregunta? Sí, está bien. No, por favor. Está claro, un resumen. Bien, entonces registramos la asistencia. Ajá. Está de la Cruz, Flores, Sánchez y Zoe Crespo. Ya, muy bien, registrado. Entonces con esto